está Fátima? Muy bien, maestro, ¿y usted? Yo excelentemente bien. Qué bueno. Oiga, maestro, tengo una duda. Yo tengo muchas, échela. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le pico a mi calculadora? Es que mire, el fin de semana la quería usar para dividir, pero quedaba en fracción. Ah, está arriba. Ahorita le muestro la calculadora. Sí, maestro, por favor. Aguánteme tantito. Sí. Ahí se ondeando. Voy a abrir la calculadora primero y luego ya se la comparto. Sí, maestro. Bueno, ya está. Mire. Ok. ¿Se acuerdan la otra vez en la clase pasada les decía que tienen una teclita que dice CLR? Y creo que me dijo usted que la tenía en el número 9. Sí. Bueno, entonces oprima Shift, luego el número 9 Sí. y le va a decir que si quiere borrar, ¿sí? Sí. Y si le da, creo que la tecla igual es que sí quiere borrar. Me aparecen 3 opciones. 3 opciones. Ah, bueno, ok, denle el número 3, que es el de All. ¿De acuerdo? Ya, maestro. Y luego la Igual, ¿verdad? igual, Yes. y luego AC. Ok. Y ahora hago una división, la que quiera, la misma que estaba haciendo. Mire, me sigue apareciendo. Ok, entonces, aquí en donde tiene mod, ¿sí? Ahí en Sí. mod, el número 1 creo que dice math o mathematics o algo así. Me dice así, mire. A ver, le cambio, entonces quito la compartición Ah, ya. y me voy. Espérenme, aguánteme tantito. Sí. A ver. Esto es lo que me parece en mod. Póngale el 1. El 1. Ya. ¿Y qué le pareció? A ver, A ver. muéstremela. Igual, mire. Está dividiendo 45 entre 6. Sí, es un ejemplo. Pero me aparece eso. Bueno, esa calculadora no la había visto. Déjeme tomo nota del modelo, lo busco el manual. ¿Tiene usted el manual? No, maestro. Esta me Bueno, la prestaron las madres. si lo busco en internet, Sí. si lo encuentro se lo comparto, se lo paso a su correo Sí, maestro. para que lo tenga y es la forma como tiene uno que aprender, pues leyendo el manual. Entonces lo leo porque no sé realmente cómo, incluso algunos, ¿es Casio? Sí, mire. Qué raro, se me hace raro porque no había visto eso. Bueno, yo lo busco. ¿Qué número es? Déjeme tomar nota del modelo. Sí. Mire. Un segundito. Déjeme, le voy a tomar una fotografía. Sí, maestro. Los números que me interesan son más. Ya. Muy bien. Sí, maestro. Gracias. Y lo investigo y le digo por qué. Debe ser una cosa muy, muy sencilla, ¿eh?
Ok. ¿Cómo le fue con el repaso? Pues, ay, no sé si estoy bien, maestro. ¿Por qué? Pues porque, mire, lo del valor del cateto faltante no me costó, pero lo de los valores de los ángulos A y C, sí, porque yo estaba en confusión, porque sé que, ya ve que cambia, por ejemplo, si el ángulo está en la parte de arriba, el Ujú, cateto opuesto es el de este lado, y acá es el adyacente, ujú. y el contrario, pues igual, ¿verdad? Sí. Cambia. Y ahí yo no sabía cuál aplicar. O sea, yo decía, ay, pero ¿cuál aplico? Para mí las dos eran cosenos. Y al Es final que puede de... usar las mismas en cualquier ángulo. ¿En serio? Sí, Ah, porque ¿sabe cuál apliqué? El seno y el coseno. es igual. Este mide 20, este mide 40. Ujú, No puedo decir cuánto mide este hasta que no lo calcule. Pues para eso aplico el teorema de Pitágoras, ujú. ¿verdad? Sí, ¿Quién entró? Déjenme, voy a cambiar la vista, ¿eh? sí, maestro. Para que vean bien el pizarrón. Bueno, entonces, le puedo llamar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ujú, Entonces voy a calcular el valor de la hipotenusa. Yo no puedo decir que mide 50 o mide 60, no, necesito calcularlo. Entonces sería la hipotenusa, le voy a poner h, es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la suma de cuadrados de los catetos, 20 al cuadrado más 40 al cuadrado. Esto es igual a 20 al cuadrado son 400 y 40 al cuadrado son 1600. Entonces h es igual a la raíz cuadrada de 2000. Y eso, bueno, pues la raíz cuadrada de 2000 no es una raíz muy, muy común. Hay que sacarla en la calculadora. Entonces dice raíz ujú, cuadrada de 2000, raíz cuadrada de 2000 es igual a 44,72. Lo voy a dejar con dos decimales nada más. Este mide 44,72. 44,72. Entonces, ujú, quiero conocer el valor del ángulo A. Quiero usar cuál función. Conozco los tres lados, puedo usar cualquiera, el seno, el coseno, la tangente, porque conozco los tres lados del triángulo. Entonces, si pongo que es el seno, ¿cuál dice que usó el coseno? El coseno. ujú, Coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Igual a 40 entre 44,72. Y hago esa división. 40 entre 44,72 igual. Me da 0,8945 redondeado. ujú, 0,8945. Entonces, no me interesa el coseno. Eso es lo que vale el coseno. Pero me interesa el ángulo A. Entonces, el ángulo A es igual a la función inversa del coseno, pues, coseno de menos 1, del valor que encontré. ujú. 0,8945. Y esto ya me voy a la calculadora y le doy Shift, coseno, Ujú, me debe aparecer coseno a la menos 1 y luego le doy este valor, 0,8945. Igual. Y luego la teclita mágica, ujú. La del... si la de grados, minutos, segundos. Y me dice que es un ángulo de 26 grados, 26 grados,
33 minutos, 30.6 segundos. Ok. ¿Sí? Sí, maestro. Y lo mismo puedo hacer con el ángulo B. Este no, pues ese es de 90, ese ya sabemos que es un ángulo de 90 grados. Sí. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Pues con la misma función. Coseno de B es igual al cateto adyacente, no, es que el cateto adyacente de B es 20, ¿sí? Porque este es su lado opuesto, su cateto opuesto. Entonces Sí. es el lado adyacente. 20 sobre la hipotenusa, que es la misma, 44.72. Y esto me daría 20 entre 44.72. Me da punto 44.72. 0.4472. Pero me interesa el ángulo B. B es igual al coseno a la menos 1 de 0.4472. Y esto me dice que el ángulo B mide shift coseno de 0.4472 igual. Teclita mágica. Y me dice que son 63 grados, 26 minutos. 63 grados, 26 minutos. 8.95 segundos. 8.95 segundos. Maestra, pues mire, yo pensé que estaba mal. Entonces yo primero saqué el seno y luego el coseno. Pero bueno, ya vi que sí estaba bien. Seguridad, más seguridad. Confíen en lo que hacen. Sí, maestra. Tienen que confiar en ustedes. Bueno, entonces, Miguel, ¿alguna duda? No. Alejandro, Profe, nomás en la parte de arriba yo no alcanzo a ver. no ¿Habrá alcanza a ver. apuntado algo? Nomás habrá apuntado algo para más o menos ver qué. Hipotenusa entre al cuadrado. Así fue como sacó el de la hipotenusa, ¿verdad, profe? Con el método de No, no es método, es la fórmula el o teorema de Pitágoras. de Pitágoras. Muy bien, profe. Gracias. Con eso era suficiente. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok, ahora sí vamos a hacer la suma de vectores, empleando el método analítico. Los voy a borrar todo. Vamos a pensar que tengo unos vectores, ¿no? 50 con un ángulo de menos 60 grados, más un vector de 40 con un ángulo de 80 grados y un vector de 60 a un ángulo de menos 20 grados. Aquí, si quiero, hago el diagrama de los vectores. No es necesario, pero pues para ubicarse más o menos va a quedar así. Menos 60 grados queda abajo, más o menos así. Luego, el de 80 grados va a quedar muy vertical, así. Y el otro menos 20 va a quedar
más o menos así. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un vector, voy a pintar nada más el primer cuadrante. Si tengo un vector, ese vector. Hagan de cuenta que yo pongo una lámpara grandotota aquí y que el vector es sólido, que es una vara. Entonces, este vector me va a proyectar sobre el eje de las X una sombra en forma vertical, perpendicular al eje de las X. Y si pongo el focote aquí, me va a proyectar la sombra más o menos así. Si este vector le llamamos F1, de aquí hasta acá, hasta aquí, es un vector. Es la componente del vector 1 sobre el eje de las X y se le llama F1 sobre el eje de las X. Y de aquí hasta acá es la componente del vector F1 sobre el eje de las Y. Vamos a pensar que este valga 100 de magnitud y que el ángulo sea de 50 grados. Entonces, observen cómo tengo un triángulo rectángulo aquí. ¿Sí? Ese triángulo, entonces yo puedo calcular F1X porque es el cateto adyacente de ese triángulo, del ángulo de 50. Y F1Y mide lo mismo de aquí que lo mismo de aquí para acá. Entonces sería también F1Y. Y entonces sería el cateto opuesto de ese triángulo. Entonces, si yo escribo que el coseno del ángulo de 50 es igual a cateto adyacente F1X sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es F1. Lo que me interesa conocer es F1X, entonces lo despejo. Ese que está dividiendo pasa multiplicando aquí, y me quedaría entonces que F1X es igual al valor del vector F1 multiplicado por el coseno del ángulo del vector, que son 50 grados. Y entonces ya conozco cuánto vale. Entonces, F1, y lo mismo, esto es para F1, y para F1X, y para F1Y sería el seno de 50 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. F1Y sobre F1, de donde ese lo despejamos, ese lo que está dividiendo pasa multiplicando. Me quedaría F1Y igual a F1 por el seno de 50 grados. Ya nada más, F1 lo conozco, vale 100. El coseno me voy a la calculadora y ya conozco cuánto vale F1X. Entonces, F1X es igual vamos a la calculadora. Pero vamos a hacerlo en un solo movimiento. No voy a ponerle F1 por el coseno, ¿cuánto vale el coseno? Directo. F1 son 100. Entonces escribo 100 por el coseno de 50. Igual. Me da 66. Como son funciones trigonométricas, vamos a usar 4 decimales. 4 decimales, ¿sí? Entonces sería 64.27.88. 27.88, perdón, no punto, sino 27.88. Redondeando. ¿Ok? Y F1Y, lo mismo. Igual a 100 por el seno de 50.
Y me dice que es 76.6044. 76.6044. Pues ya sabemos cuánto mide este. 64 es, perdón, sí, este. Y este, 76. ¿Ok? Tarde pero sin sueño, ¿verdad, Maribel? ¿Preguntas? Marisol, profe. Sí, perdón, buenas noches. Buenas, muy noches, ¿eh? Muy noches. Bueno, entonces, esto es lo que se aplica para encontrar, porque yo aquí tengo 3 vectores. A este le podemos llamar F1, a este le llamamos F2 y a este le podemos llamar F3. Entonces, F1 es el de menos 60, es este. Este es F1. F2 es el de 80, este es F2. Y F3 es el de menos 20, F3. Cada uno tiene sus componentes. A estos F1X y F1Y se los conoce como componentes. El vector 1 tendría estas componentes. Entonces, tendría yo F1X y F1Y. El vector 2 tendría también componentes horizontal y vertical. Entonces, de aquí ese chiquitito sería F2X y este largo sería F2Y. Y aquí F3 tendría su componente horizontal, sería F3X y su componente vertical F3Y. De forma que tengo unas componentes hacia la derecha. Aquí no tengo ninguna hacia la izquierda, pero sí tengo hacia arriba y tengo hacia abajo. Entonces, lo que hay que hacer es ver, para encontrar la resultante de estos 3 vectores, lo que hago es una suma de fuerzas sobre el eje de las X y una suma de fuerzas sobre el eje de las Y. Esta letra, que viene dibujada, es así. Se llama sigma, es una letra del alfabeto griego. Sigma. ¿Sí? Es una letra del alfabeto griego y significa en matemáticas sumatoria o suma. ¿Sí? Entonces me dice la suma de fuerzas sobre el eje de las X y la suma de fuerzas sobre el eje de las Y. Sobre el eje de las X tengo 3 fuerzas. Del origen hacia la derecha son positivas, del origen hacia la izquierda, negativas. No tengo ninguna negativa. Entonces tendría yo, sobre el eje de las X, tendría yo F1X, positivo, F2X también hacia la derecha, positivo, F2X, y también hacia la derecha, F3X. Más F3X. Y en el eje de las Y tengo una fuerza hacia arriba y 2 fuerzas hacia abajo. F1Y es negativa, entonces pondría yo menos F1Y, porque está abajo del origen. F2Y está hacia arriba, por lo tanto sería positiva, más F2Y. Y F3Y es negativa, quedaría porque está hacia abajo. Y con estos métodos encuentro este valor, lo sumo y encuentro la suma de fuerzas sobre el eje de las X y la suma de fuerzas sobre el eje de las Y. Vamos a hacerlo. Voy a borrar del lado derecho.
Entonces, quedamos que cuando calculamos la componente del vector sobre el eje de las X, el coseno es el que estaba ligado a la función, al cálculo de las fuerzas sobre el eje de las X, y la función seno sobre el eje de las Y. Entonces puedo escribir que F1 de X es igual a F1, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo, que en este caso es menos 60 grados. De una vez le voy a poner el valor. En lugar de F1 le voy a poner los 50. Y luego F2X es igual a 40 por el coseno de 80 grados. Los ángulos positivos generalmente no se les pone paréntesis. A los negativos sí. Y luego F3X es igual a 60 por el coseno de menos 20 grados. Y eso lo hacemos en la calculadora. Recuerden que el ángulo negativo, o el valor negativo del ángulo, se le da con la tecla de aquí. ¿Sí? Ok, entonces voy a escribir 50 coseno de menos, abro paréntesis. Ay, bueno, ya me lo abrió, mi calculador me lo abrió, entonces doy menos 60. Y le doy igual. Y me da 25 cerrados. ¿25? ¿Les dio eso? Maestro, ¿con cuál lo hizo negativo? ¿O nomás lo podemos hacer así, nosotros ya lo ponemos negativo? No, porque no todos los cosenos de un ángulo negativo son negativos. Pueden ser negativos o positivos. Es que no están poniendo atención, chicos. Miren, les estoy diciendo, para poner el valor de un negativo de un ángulo, lo voy a hacer con esa tecla. Esa tecla me da, tiene un menos entre paréntesis. Y cuando quiero darle un valor negativo a un número, lo hago con esto. Si voy a hacer una resta, entonces lo hago con este de aquí, pero resta. Y aquí no voy a restar, le voy a dar un valor negativo al ángulo. ¿Sí? Entonces voy a utilizar este de aquí. ¿Qué menos? Yo tengo 40 por el coseno de 80. Me da 6.9459. Positivos también, 6.54. No, 6.94, no 54. 6.9459. Y el coseno entonces ahí sería 60 coseno de menos 20. Me da 38:15. 16. 16. 56, 38, 56.38, 16. Y si sumo, estoy obteniendo esto. Suma de fuerzas sobre el eje de las X. Las fuerzas sobre el eje de las X son estas, entonces las voy a sumar para encontrar la suma de fuerzas en X. Sería 9, 10, 15, llevamos una, 6, 7, 12 llevamos una, 10, 13 llevamos una, 6, 12, 18 y llevamos una, son 7, 8. Esa es la suma de fuerzas sobre el eje de las X. Todas hacia la derecha. Por eso salieron todas positivas. Y lo mismo haremos, pero para calcular ahora la suma de fuerzas en el eje de las Y. Entonces quedaría F1Y es igual al mismo, 50, pero ahora en lugar del coseno es el seno. Seno de
menos 60 grados, igual. Ahorita lo hacemos. F1y, perdón, F1y. Y F2y igual a 40 por el seno de 80 grados. Igual. Y F3y es igual a 60 por el coseno de menos 20 grados. Igual. Y así, calculadora. 50 seno de menos 60. Menos 60. Igual. Me da menos 43 punto, aquí tengo que escribir menos 43.3013. La función seno abajo del eje de las X es negativa, por eso me salió negativo. Y si vamos aquí a la fórmula, decía menos F1y, que corresponde con este. Entonces, ahora 40 por el seno de 80. Me da 39.3923. Y ahora el último, 60 por el seno de menos 20. Me da menos 20.5212. Y vamos a sumar. ¿Hasta ahí hay alguna dificultad? ¿Algo que no entienda? No, profe, ya ahora sí ya yo voy todo bien. Miguel. Todo bien, profe. Todo bien. Marisol ya nos abandonó, ¿verdad? Otra vez. Bueno. Ahora vamos a sumar. Aquí son negativos y positivos. Entonces mejor lo hago la calculadora. Aquí sí puedo usar la tecla S, ¿no? Para dar negativo. Es indistinto si usar la tecla menos para restar o la tecla menos de acá. Me va a dar exactamente lo mismo. Voy a utilizar la de abajo. Menos 43.3013. Más, porque es más, 39. Ahí me equivoqué. 39. Ajá, 39.23 menos 20.5212 igual. Me da menos 24.4302. Menos 24.4302. Esto es una suma, por lo tanto es la suma de fuerzas en Y. Entonces, estos tres vectores ya están considerados con sus ángulos y todo. Entonces, yo debo saber en qué cuadrante queda mi resultante. Entonces voy a trazar un vector sin medirlo, nada más para saber en dónde queda la resultante. Suma de fuerzas en X, positiva, por lo tanto queda hacia la derecha. Suma de fuerzas en Y, negativa, por lo tanto va a quedar hacia abajo. Y entonces trazo un rectángulo para unir las dos fuerzas. Aquí se intersecta, así como en el método del paralelogramo, esta línea es paralela a esta y esta línea es paralela a esta, pero sin escuadras. Y entonces, la resultante es este. Yo tengo que este es suma de fuerzas en X y este es suma de fuerzas en Y.
¿Y este cómo se llama, Alejandro? ¿Qué medida tiene este? Recuerden que es un rectángulo. Y el rectángulo es un paralelogramo. Entonces, lo que mida este lado, mide el lado opuesto. Entonces, este también es suma de fuerzas en Y. Y este también es suma de fuerzas en X. ¿Sí? Entonces me interesa conocer cuánto mide, esa es lo que mide la resultante, esta va a ser la resultante. La hipotenusa de ese triángulo, rectángulo, va a ser la resultante, y el ángulo que vamos a calcular va a ser este, y le vamos a llamar ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la suma de fuerzas en X, mide 88.3275. Y la suma de fuerzas en Y mide menos 24.4302. ¿Por qué la escribo ahí? Porque voy a borrar. Ahora, tengo un triángulo rectángulo. Conozco el valor de los catetos. ¿Cómo calculo el valor de la hipotenusa? Fátima. ¿Con la suma de los catetos? Con el teorema de Pitágoras, Cuéntame, este Peter. señor le va a venir a jalar los pies en la noche, va a ver, porque no se acuerda de su nombre. Con el teorema de Pitágoras, entonces, R se llama la longitud del vector. Entonces, R es igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y al cuadrado también. Esta es la fórmula con la que se saca la magnitud del vector resultante. ¿Sí? Entonces sería R igual a la raíz cuadrada de suma de fuerza en X son 88.3275 al cuadrado más suma de fuerza en Y son menos 24.4302 al cuadrado. Y eso lo llevamos a la calculadora. Yo no meto el signo negativo, porque como es negativo, pero elevarlo al cuadrado se va a hacer positivo. Entonces, saco primero, marco, raíz cuadrada, porque así es lo que tengo en el orden. Saco raíz cuadrada. Luego, el número 88.3275 lo elevo al cuadrado. Luego le sumo más 24.4302. Lo elevo al cuadrado. Y cierro con paréntesis para indicarle a la calculadora que hasta ahí termina la raíz cuadrada. Y después de cerrar el paréntesis le doy igual. Es lo que voy a hacer con la calculadora. Entonces, primero raíz cuadrada y luego 88.3275 elevado al cuadrado. Más 24.4302 elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis y le doy igual. Y me da que es 91.64. Y aquí ya como dice es una magnitud, ya nada más con 2 decimales es suficiente. 91.64. R es igual a 91.64 unidades. Como es una longitud, debo decirle si son metros, newtons, si son kilómetros, etc. En ese caso, unidades. Unidades, las cuales, pues las que sean. ¿Sí? Ya tengo, recuerden cuando nosotros damos una resultante, ¿cómo la expresamos? R igual a una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Entonces nos falta el ángulo. Ya conozco los 3 lados del triángulo. Cateto, para el ángulo alfa, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Generalmente se usa la tangente. La tangente del ángulo alfa es igual a el cateto opuesto, suma de fuerzas en Y, entre cateto adyacente, suma de fuerzas en X. Igual. Suma de fuerzas en Y son menos 24.4302. Y suma de fuerzas en X, 88.3275.
Entonces la tangente de alfa es igual a, vamos a hacer esa. No voy a meter tampoco el negativo, yo hago la división, menos entre más, menos, entonces ya no meto los números, 24.4302, 24.4302 entre 88.3275, igual, me queda 0.2777, perdón, no, ya me equivoqué, 0.2766. Eso es lo que me dio la división. 0.2766. ¿Ok? Y entonces, alfa, lo voy a escribir desde acá, alfa es igual a la tangente a la menos 1 de menos 0.2666. Igual. Entonces, oprimo, shift, tangente de menos, con la teclita de aquí arriba, menos punto 2766. Ya le puse aquí 26, ya la ando moviendo. Es 2766. Es punto 2766. Igual. Tecleta mágica y me dice que es menos 15 grados, 27 minutos, 41.2 segundos. Ya tenemos la magnitud. Es igual de aquí. Nos falta el ángulo, pero ya lo calculamos. Entonces la resultante tendríamos que expresarla así. Voy a borrar aquí arriba. Entonces la resultante es igual a 91.64 con un ángulo de menos 15 grados. Fíjense cómo el vector quedó en el cuarto cuadrante, por lo tanto el que haya salido negativo pues, confirma nada más lo que yo dibujé. Menos 15 grados, 27 minutos, 41.2 segundos. ¿Y Terra? ¿Preguntas? Por el momento yo no, profe. No, maestro. ¿Va a subir de todos modos el video, verdad, maestro? A ver, no le escuché bien. Que si va a subir el video. Sí, Ay, gracias. todo lo subo. Cuando no me acuerdan y no lo grabo, entonces pues no lo subo. Se me olvida, el alemán a veces me anda persiguiendo. Sí, sí. Pero miren, vamos a hacer no un ejercicio, vamos a hacer varios ejercicios de estos. ¿Sí? Para que adquieran cierta habilidad. ¿Ok? Déjenme ver qué hora es y ya. Sí, maestro. ¿Tienen ustedes una tarea ya en la plataforma? Entonces, pues pueden hacerla. Pero pregunten con confianza, muchachos, no se queden con las ganas. Luego no entienden y ya no saben ni qué onda. Entonces, pues ahorita tenemos 12 minutos de preguntas. Me pueden preguntar cualquier cosa. ¿Que le voy a las Chivas? Sí, le voy a las Chivas. Soy chivo y qué. Después de no sé cuántos siglos ganaron. También el León, ¿verdad? También el León ganó. Eso es buena noticia.
El deporte es muy bueno. Oiga, maestro, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo le hizo en la calculadora para calcular lo mismo? Digo, ¿Para lo qué? mismo, lo que está en el pizarrón, donde decía TG. ¿Esto? Sí, ¿eso cómo le hizo para calcularlo, maestro? Porque el otro de arriba sí lo pude hacer en la calculadora, pero eso no servía. Esto. No, lo de abajo, lo que me había señalado, eso. Pero es que primero, nada más hago la división y aquí dice Ujú. tangente de alfa es igual al resultado de la división. La Ok. división es esta, es esto entre esto Ok. entre esto y me va a dar esto. Y luego ya nada más aplico shift, tangente y obtengo tangente a la -1. Le pongo el menos 0.2766 y luego ya le doy Ah, igual y me da menos 15 grados. Bueno, y la teclita mágica después de darle el igual ujú. me da 15 grados, 27 minutos, 41.2 segundos. Era lo que hacíamos como con lo que nos explicaba hace ratito, ¿verdad? Al Ujú, principio. así es. Gracias. Miguel, Mande, maestro. ¿dudas? No. No. Alejandro, Mándeme. ¿dudas? Por el momento no, profe. Bueno, no quieren aprovechar. Voy a repasar el video, profe, pero ya ahorita estuve moviéndolo con la calculadora y sí, ya me coincide. Voy al par con usted y sí me coincido. Mire, Nada más me antes, revolví donde salió el resultado de 91.64, pero lo volví ahí a analizar y sí me volvió a salir. Pero sí, sí había batallado ahí. ok, bueno, mire, les voy a poner una imagen de una calculadora, de mi calculadora, para decirles, aquí está. Cuando la calculadora empieza, ¿sienten ustedes que está fallando? Es porque a lo mejor ya la desconfiguraron o la configuraron en algo que ustedes no quieren. Por ejemplo, ahorita la calculadora de Fátima está configurada para dar resultados en fracción. O sea, si dividen, por ejemplo, 1 entre 2, les va a dar, no les da 0.5, sino les da un medio. ¿Sí? O si dividen 8 entre 4, el resultado les va a dar un medio. Y no les da, no al revés, perdón, 4 entre 8, 4 entre 8. No les da 0.5, sino a ella le da el resultado de un medio. Está configurada en forma matemática, nada más que aquí no la pudimos configurar ahorita. No, esa calculadora yo no la conocía y lo que vamos a hacer es voy a buscar el manual en internet y darle una pequeña leída para ver cómo se configura en forma lineal. Entonces, cuando ya la situación está crítica, lo que hago es, primero, Shift, y luego busco una tecla. En mi caso, tengo arriba del número 9, no sé si lo alcanza a ver, que dice CLR. ¿Sí lo ven? Que dice CLR. Sí, maestro. En inglés dice clear, limpiar. Entonces le doy Shift 9 y me dice que si quiero borrar la memoria, si quiero borrar no sé qué otra cosa, y con el número 3 borro todo. Entonces le oprimo el número 3 y dejo la calculadora como de fábrica, ¿sí? Y entonces ya no tengo problema para trabajar. Les digo que yo ahorita ando pues no con un dilema, pero con un cambio de configuración muy frecuente. Con sus compañeros, que es la primera clase que tengo el día de hoy, antes que con ustedes, trabajo números complejos. Y para trabajar los números complejos hay que configurar para la calculadora para que trabaje con números complejos. Y entonces, pero no funciona bien. Si estando configurada en números complejos, no funciona bien para otras funciones. Entonces tengo que regresarla a la configuración, vamos a llamarle estándar. ¿Sí? ¿Cómo sabes si está en la configuración estándar? Porque aquí en esta parte de aquí,
aquí, en esta parte, le va a aparecer una letra D de dedo, D de dedo. Nada más, no le va a aparecer ninguna otra. Y ahorita a Fátima le aparece Matt, creo que sí, ¿verdad, Fátima? Fátima. Ya se fue, ya nos dejó. Bueno, ni modo. Pero así es como lo puede resolver. Fátima. Fátima. No, pues ni nos. Hoy sí, ya creo que se quitó los audífonos y ya no escucha nada. Bueno, así es como puede hacerle para su calculadora, ¿eh? Para que se pueda resetear, ¿verdad, profe? Se llama reseteo, para ponerla como la configuración de fábrica. ¿Sí? Muy bien, profe. Cuando dice clear, es limpiar, es el equivalente al reseteo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo por el momento no, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo, nos vemos el próximo jueves. Que tenga bonita noche. Igualmente, profe. Que descanse y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Adiós. Gracias. Bye.